Amigos de toda Sudamérica, lo que van a escuchar sobre las noches en el Secot les cambiará para siempre la forma de entender la justicia. Mientras en muchos países nuestros criminales disfrutan de prisiones cómodas con televisión, aire acondicionado y privilegios, en El Salvador ocurre algo que parece sacado de una película. El Nocturno, un pandillero de la MS-13 que durante 16 años resistió interrogatorios, cárceles y torturas sin quebrarse jamás, confesó que las noches en el Secot lo han destruido. Dijo con sus propias palabras: "Aquí las noches son peores que cualquier tormento. No he dormido más de 1 hora en 14 meses". Este hombre, que antes descansaba tranquilo después de acabar con vidas, ahora tiembla en la oscuridad suplicando que amanezca. Lo impactante es que no se trata de violencia física, sino de un sistema psicológico que quiebra a los más duros sin tocarlos. Mientras tanto, en Sudamérica tenemos miles de criminales que duermen plácidamente tras cometer atrocidades, mientras las familias de sus víctimas apenas pueden cerrar los ojos. En el Secot, las noches se han convertido en armas de justicia. Los presos más resistentes suplican confesar con tal de que termine su tormento. Para comprenderlo, hay que conocer la historia de este hombre. El Nocturno no era un delincuente cualquiera, convirtió la madrugada en su campo de caza, siempre actuando después de la medianoche, cuando las víctimas estaban más vulnerables. A los 17 años comenzó su carrera, eliminando a una familia entera a las 3 y 7 de la mañana, y después se fue a dormir como si nada. Esa frialdad lo volvió el sicario nocturno más temido de la MS-13. Durante 16 años acabó con 67 personas mientras dormían y luego descansaba sin un rastro de culpa. Los investigadores de 5 países lo consideraban indestructible. Soportó torturas, interrogatorios interminables y amenazas sin soltar jamás una confesión. Su fortaleza mental era tan temida que otros delincuentes lo buscaban para aprender a dormir en paz después de acabar con vidas. Lo capturaron 6 veces en distintas naciones, pero siempre salió libre por falta de pruebas. En prisión descansaba 8 horas completas, sin pesadillas ni culpa. Estos hechos, documentados por Interpol, mostraban a un criminal intocable. Lo terrible es que en Sudamérica tenemos cientos de casos similares, delincuentes que duermen tranquilos tras cometer atrocidades, mientras las familias de sus víctimas sufren insomnio eterno. En el Secot, las noches son un castigo psicológico que arranca confesiones. Aquí, En cambio, las cárceles ofrecen descanso y hasta espacio para planear más delitos. Allá decidieron que la noche sería justicia. Nosotros la seguimos regalando como refugio. El Nocturno ahora suplica que amanezca, mientras en nuestras prisiones los criminales esperan con ansias la oscuridad para dormir plácidamente. La diferencia no está en ellos, sino en el liderazgo. Ellos tienen un presidente que entiende que los criminales no merecen noches tranquilas. Nosotros seguimos con líderes que creen lo contrario. Para comprender cómo Bukele logró quebrar a alguien tan resistente como el Nocturno, hay que entender su mentalidad. No llegó al poder con la idea de dar descanso reparador, sino con la convicción de que los delincuentes más peligrosos solo se doblegarían al perder la capacidad de dormir en paz. Por eso creó el sistema nocturno del Secot. No copió modelos de inteligencia, los reinventó. Diseñó un protocolo donde las noches son sesiones de justicia psicológica, luces intermitentes que impiden el sueño profundo, sonidos que recrean los escenarios de sus crímenes, temperaturas cambiantes y prohibición total de cualquier comodidad. Mientras otros gobiernos buscaban garantizar descanso a los reclusos, en El Salvador se implantó un castigo continuo de 24 horas. Cuando organismos internacionales lo acusaron de privación de sueño, Bukele respondió: ¿dónde estaban cuando estos monstruos quitaban el sueño eterno a las víctimas? Su popularidad del 85% mostró que las familias entendieron el mensaje. Justicia significa que los asesinos no duerman tranquilos. El quiebre del Nocturno fue el resultado de esa visión, transformar la noche en su peor condena. Bukele fue claro: prefiero ser criticado por no dejar dormir a los asesinos que aplaudido por permitirles descanso tras acabar con inocentes. Con esa convicción, aplicó el protocolo nocturno sin pedir permiso a nadie. Luces LED que cambian cada 90 minutos para impedir sueño profundo,
sonidos que recrean escenas de sus crímenes, temperaturas que oscilan entre 15 y 25 grados, colchones incómodos y prohibición total de cualquier elemento de confort. Todo diseñado para que la mente del criminal no escape ni un instante. Cuando organismos protestaron, Bukele invitó a familiares de víctimas a hablar. Una madre que perdió a 3 hijos mientras dormían preguntó: ¿Dónde estaban ustedes cuando este monstruo les robó el sueño eterno? Esa frase cambió la narrativa. La verdadera defensa de derechos humanos es que los asesinos no descansen. La llegada del nocturno al CSOT fue la prueba definitiva. Capturado en una operación de 12 horas, entró desafiante, convencido de que en una semana estaría durmiendo 8 horas. Los guardias lo frenaron. Aquí las noches no son para dormir, son para recordar cada vida que quitaste. Muy pronto descubrió que este sistema no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Cada noche las luces cambiaban, los sonidos revivían sus crímenes, la temperatura lo mantenía alerta y el colchón le negaba comodidad. Intentó resistir tapándose los oídos o forzando el sueño, pero nada funcionó. Tras 2 semanas, el hombre que presumía dormir después de 67 muertes comenzó a quebrarse. Tras 3 semanas en el CECOT, aparecieron las primeras grietas. El nocturno, que se jactaba de nervios de acero y decía que el sistema eran juegos de niños, comenzó a perder su fortaleza. La presión psicológica continua lo dejó sin descanso profundo y sin la capacidad de desconectarse como lo había hecho por 16 años. La ansiedad nocturna fue su primera caída. En la 9ª noche, los sonidos ambientales reprodujeron exactamente la escena de su primer crimen: una familia durmiendo, respiraciones tranquilas, pasos acercándose. Por primera vez, revivió en detalle el terror en los ojos de sus víctimas. Luego vinieron las sombras recreadas por las luces intermitentes. Privado de descanso, su mente empezó a unir estímulos con recuerdos que había sepultado. Los psicólogos lo vieron hablar solo, no planeando fugas, sino reviviendo asesinatos con culpa y detalle. En 2 meses su resistencia se desmoronó por completo. Pasó de dormir como un niño después de 67 muertes a padecer lo que los expertos llamaron colapso de la desconexión emocional. Ya no podía controlar sus pensamientos. Temía la llegada de la noche y rogaba por distracciones para no enfrentarse a sus recuerdos. El cambio se notaba en su cuerpo. Perdió 18 kilos, tenía temblores y ojeras permanentes. Los guardias lo describían con una mirada de puro terror. Su quiebre quedó confirmado cuando, sin buscar beneficio, confesó su primer crimen. No puedo más con las noches. Los veo cada vez que cierro los ojos. Los eliminé mientras dormían y ahora yo nunca podré dormir otra vez. Es justicia, pero me está volviendo loco. Con esa frase el nocturno reconoció lo imposible. El sistema de Bukele había usado sus propias noches para quebrarlo, transformando su refugio en una condena. Tras 14 meses sin dormir más de 1 hora seguida, pidió una reunión urgente con fiscales y psicólogos. A las 2:30 de la madrugada, en su punto más débil, reveló secretos guardados por 16 años. Lo que parecía irrompible se rompió. Las noches aquí son peores que cualquier tortura. Cada día revivo los crímenes que cometí. Ya no puedo más. Durante 6 horas confesó 23 asesinatos adicionales, describiendo con precisión lugares, métodos y víctimas. Admitió haber entrado a casas de madrugada, eliminando primero a los padres y luego a los niños. Entre sollozos reconoció: pensé que era inteligente, pero era un monstruo que robaba el sueño eterno a familias inocentes. Explicó cómo había aprendido a desconectarse emocionalmente para dormir después de cada crimen, pero en el CECOT esa coraza se rompió. Aquí veo sus caras, escucho sus súplicas, siento su miedo. Ya no puedo escapar. Terminó pidiendo algo impensado: traer a las familias de sus víctimas para pedirles perdón. El hombre que dormía tranquilo tras 67 muertes ahora no descansa más. El más resistente de América Latina quedó reducido a un confesor desesperado. Mientras tanto, en nuestras cárceles de Sudamérica, los criminales duermen plácidamente con comodidades de hotel. Allá las noches obligan a enfrentar cada crimen. Aquí, las noches los fortalecen. Esa es la diferencia brutal.
liderazgo que convierte la oscuridad en justicia frente a sistemas que regalan descanso a quienes nunca debieron tenerlo. El nocturno ahora ruega que amanezca, porque la noche es su peor tormento. En cambio, muchos criminales en nuestras cárceles esperan la oscuridad con ansias, sabiendo que dormirán cómodamente sin consecuencias. En El Salvador, las familias descansan tranquilas porque sus asesinos viven aterrados. En Sudamérica, las familias cargan con insomnio mientras los culpables duermen mejor que ellas. El caso del nocturno demuestra que hasta los más resistentes se quiebran cuando pierden la capacidad de descansar. Aquí, la comodidad nocturna es un premio que asegura que nunca cambien. La diferencia no está en los criminales, sino en el liderazgo. Allá se decidió que la noche sería justicia. Aquí sigue siendo un regalo para delincuentes. Los resultados son contundentes. Desde la implementación del sistema, más de 3.500 confesiones adicionales han surgido por crisis nocturnas. En cambio, nuestras prisiones cómodas jamás han provocado una confesión por presión psicológica. El nocturno solo, en 6 horas, reveló 23 asesinatos que parecían enterrados para siempre. En el SECOT, las noches han permitido cerrar más de 1.800 casos y localizar más de 400 fosas clandestinas. Aquí miles de expedientes siguen abiertos porque los criminales duermen demasiado bien para quebrarse. Ellos han perdido el descanso. Los nuestros descansan mejor que cualquier trabajador honesto. La diferencia no está en la infraestructura ni en la tecnología, sino en la decisión política de no regalar paz mental a quienes nunca debieron tenerla. La diferencia está en el liderazgo. Un presidente que entiende que los asesinos no merecen descanso frente a otros que los tratan como huéspedes de hotel. Imaginen si nuestras cárceles funcionaran como el SECOT, donde el nocturno pasó de ser intocable a un confesor desesperado, incapaz de dormir. Imaginen a los criminales de aquí reviviendo cada crimen en la oscuridad, perdiendo la calma mental que hoy disfrutan. Esa no es una fantasía. En El Salvador ya es realidad. Los que antes dormían plácidamente ahora tiemblan cada noche, revelando secretos por desesperación. Casos imposibles se cierran porque los asesinos confiesan al no poder soportar el insomnio. Familias que antes lloraban sabiendo que sus verdugos descansaban cómodamente, hoy tienen la paz de saber que viven sin tranquilidad nocturna. Eso mismo podría ocurrir mañana si tuviéramos un líder con visión y firmeza. Nuestras familias podrían descansar, y los crímenes sin resolver podrían cerrarse gracias a confesiones arrancadas por el peso de la noche. La justicia sería inmediata, asesinos quebrados, familias en paz, casos resueltos. El Salvador ya demostró que se puede. Pasó de cárceles donde los criminales dormían tranquilos a un sistema donde la oscuridad es herramienta de justicia. Y no se quedó allí. Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Colombia ya estudian o aplican modelos inspirados en Bukele. Incluso países fuera de la región envían delegaciones para aprender cómo las noches pueden convertirse en condena. Mientras aquí seguimos ofreciendo descanso cómodo a criminales, en El Salvador Bukele es visto como el líder más innovador en materia penitenciaria. Demostró que sí se puede quebrar a los más resistentes quitándoles el refugio psicológico de la noche. Su modelo ya se estudia en academias de justicia de todo el mundo, mientras en nuestros países seguimos siendo señalados como lugares donde los asesinos duermen mejor que las víctimas. La diferencia es tan clara que analistas hablan de dos enfoques opuestos: el modelo Bukele, donde la noche es justicia continua, y el nuestro, donde es un refugio que fortalece a los criminales. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más vamos a permitir que descansen plácidamente mientras las familias de sus víctimas viven pesadillas eternas? Si las noches infernales del nocturno les impactaron tanto como a mí, si sintieron esa mezcla de satisfacción por verlo quebrado y frustración por saber que aquí nuestros criminales duermen como bebés, les pido algo: difundan esta verdad. Nuestros medios nunca la mostrarán porque revela la vergüenza nacional de proteger a quienes no lo merecen. Denle like ahora mismo, no mañana. Suscríbanse y activen la campanita. Cada video es una pieza más para entender cómo salir del pozo de comodidad criminal en el que estamos hundidos. Y déjenme su opinión en los comentarios. ¿Apoyan que criminales como el nocturno
vivan aterrados cada noche hasta confesar o creen que todavía merecen descanso cómodo? Esto no es entretenimiento, es la justicia que merecen las familias. La decisión está en nosotros, seguir regalando noches tranquilas a los asesinos o exigir un sistema de justicia continua como el que ya funciona en El Salvador. Cada like es un voto por la justicia nocturna. Cada comentario es una voz que se niega a aceptar que los criminales sigan durmiendo tranquilos. Cada suscripción es un ciudadano más que despierta y exige un sistema donde los asesinos no encuentren refugio. Compartamos este video para que llegue a cada rincón de Sudamérica, porque la transformación empieza cuando dejamos de regalar noches plácidas a los criminales y exigimos justicia que opere las 24 horas. Y si lo del nocturno les pareció devastador, vean el video anterior. Ahí entenderán por qué Bukele logró quebrar a los más resistentes, mientras aquí seguimos siendo paraíso de asesinos. No se lo pierdan. Es la pieza que faltaba para comprender todo el panorama. Verán que la transformación del nocturno no fue casualidad, sino fruto de una estrategia que cualquier país podría implementar con decisión política. Bukele ya no es solo un fenómeno salvadoreño. Su modelo está siendo replicado en toda América Latina, mientras otros gobiernos se quedan atrás permitiendo que los criminales descansen. No lo dejen para después. Cada minuto que pasa, un delincuente duerme plácidamente mientras sus víctimas siguen con pesadillas. Vean el video ahora mismo y entenderán por qué este canal se ha convertido en la voz de la justicia nocturna que tantos necesitan escuchar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, mientras aquí dejamos que los criminales duerman como bebés, en El Salvador ya demostraron que la noche puede ser la herramienta más poderosa de justicia.